Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra estudiantes, esperando siempre que la salud esté acompañando pues al bienestar familiar. Eso es lo más importante y lo que debemos de tener siempre presente. Estamos en una particularidad con una semana partida, porque vamos a tener 2 días de recesos, pero en el curso de álgebra vamos a tener nuestras semanas completas. Entramos a nuestra quinta semana de actividades y el capítulo que tendremos el día de hoy, estudiantes, es división algebraica. Recuerden que ya hemos hecho productos notables, ahora entramos ya a la operación de la división, pero con polinomios. De acuerdo, empezamos entonces con el marco teórico. Primero, división algebraica va a ser cuando tenemos dos polinomios que se están dividiendo y vamos a obtener dos polinomios resultantes que va a ser el cociente y el residuo. Nosotros vamos a dividir el dividendo con el divisor y vamos a obtener el cociente y el residuo. De esta manera. Y este algoritmo es el algoritmo que nosotros conocemos de la división. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿De acuerdo? Ahora, acá está para que podamos identificarlo, cómo se reconoce cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Cómo se conoce cada uno de ellos. Y siempre tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿no? De que necesariamente el grado absoluto del dividendo va a ser mayor o igual al grado absoluto del divisor. Siempre eso se cumple. Y el grado absoluto del divisor va a ser siempre mayor al grado absoluto del residuo. ¿De acuerdo? Son datos importantes que tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros vemos la clasificación de las divisiones, vamos a tener dos: la división exacta y la inexacta. ¿Cuándo es la división exacta? Cuando el residuo es 0, por lo tanto no hay residuo en el algoritmo. El algoritmo será el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. En cambio, cuando es inexacta, o sea el residuo distinto de 0, va a presentar la siguiente forma. El dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿De acuerdo? Veamos ahora algunas de las propiedades. Dos de las propiedades dice lo siguiente: el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que siempre el grado del cociente, si tú quieres hallarlo, va a ser igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. En eso consiste. Ejemplo, si nosotros citamos por aquí un pequeño ejercicio, vamos a ponerlo por aquí, ahí está. Vamos a tener como referencia entonces a este ejercicio. Vamos a encerrarlo así, de esta manera, para saber que estamos hablando de este ejercicio de acá. A ver, vamos a citar él como ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a ponernos por aquí nuestras respuestas. A ver, así. Si sobre ese ejemplo queremos nosotros hallar el grado absoluto del cociente, ¿a qué será igual? A la diferencia del grado del dividendo con el grado del divisor. El grado del dividendo es 10, ¿correcto? El grado del divisor, el mayor exponente de x, es 2. Lo vamos a restar nosotros y vamos a obtener 8. Ese será el grado absoluto del cociente. ¿De acuerdo? Otro detalle más importante también que me dice la propiedad. Vayamos a la segunda propiedad. Te dice, el máximo grado que puede alcanzar el residuo es igual al grado del divisor menos 1. A ver, eso quiere decir que si tú quieres hallar el grado absoluto máximo, ¿de quién? Del residuo, ¿a qué será igual? Al grado absoluto del divisor. El grado absoluto del divisor aquí es 2. Y siempre le vamos a restar la unidad. Entonces, sacaremos la conclusión de que el grado absoluto del residuo va a ser 1. El grado absoluto del residuo va a ser 1. ¿De acuerdo? En eso consiste estas propiedades. Muy bien, vayamos a ver entonces la siguiente parte teórica. Ya vamos a encontrar los métodos que te permiten dividir los polinomios. Y vamos a encontrar 3 métodos. 3 métodos en particular. Primero, vámonos con el método de Horner. Método de Horner. Vamos a citarlo de esta manera, o mejor aún, vamos a subrayarlo por aquí. Vamos a empezar entonces con el método de Horner. En el método de Horner
hay que recordar que este método es un método general. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es un método general. Quiere decir que te va a permitir dividir cualquier polinomio. ¿Está bien? Vas a poder dividir cualquier polinomio para cualquier grado de divisor. Es un método general que te permite hacer todo tipo de divisiones. Y el procedimiento es el siguiente. Primer paso, necesitamos que el dividendo y el divisor sean completos y ordenados. Deben estar siempre completos. ¿Está bien? Deben estar siempre completos. Eso es importante, fundamental. Y después nosotros lo vamos a ordenar. ¿De dónde lo vamos a ordenar? Lo vamos a ordenar en el esquema. Y este de aquí es el esquema de Horner. Ese es el esquema de Horner. Miren, si te das cuenta, aquí van a estar los coeficientes del dividendo y por aquí los coeficientes del divisor de manera vertical. De manera vertical van a estar los coeficientes del divisor. ¿De acuerdo? Una particularidad más. Si te das cuenta, ambos dicen coeficientes. ¿Qué cosa quiere decir? Que aquí vamos a trabajar estrictamente con las constantes, con los coeficientes. Eso quiere decir que no vamos a utilizar a las variables. Recuerda que un polinomio siempre tiene una variable, ¿no? En este caso el polinomio es de variable x. Nosotros vamos a trabajar únicamente con los coeficientes. Eso es lo que te dice. El otro detalle más importante también, que cuando tú coloques el coeficiente del divisor, en la parte de esta línea hacia abajo, las cantidades van a ser cambiadas de signo. De manera práctica vamos a ver de todas maneras en qué consiste todo esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Siguiente aspecto que debemos tener en consideración también es que nosotros vamos a respetar estrictamente lo que te dice el esquema de Horner. El esquema de Horner viene acompañado de sus reglas particulares de cómo ser utilizado. Entonces, aquí vamos a trabajar siempre con 3 operaciones matemáticas. La adición, luego la multiplicación y luego aquí es la división. División, multiplicación y suma. Y esta flechita indica que nuevamente vamos a iniciar el procedimiento. División, multiplicación, suma, división, multiplicación, suma. De esa manera vamos a ir nosotros resolviendo bajo las reglas que te señala Horner, el método de Horner, el matemático que propuso este método, ¿no? Guillermo Horner. Puedes investigar también un poco más de este matemático que propuso este mecanismo que nos permite hoy en día hacer una división bastante sencilla haciendo su método. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros desarrollemos esto vamos a obtener obviamente un resultado que va a ser un polinomio cociente y un polinomio residuo. Pero como nosotros aquí hemos estado trabajando únicamente con coeficientes, vamos a obtener también obviamente como resultado los coeficientes del cociente y los coeficientes del residuo. Es importante tenerlo en cuenta para después poder armar el polinomio cociente y el polinomio residuo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos señalar con respecto al método de Horner? Nada más. Vayamos ahora con el método de Ruffini. Este método de Ruffini es un método particular. Recuerda, Horner era un método general. Este es un método particular. ¿Por qué? Porque se presenta únicamente para divisores lineales. Con esto se va a trabajar solamente aquellos divisores lineales que presenten esa forma ax más b o también la forma x más menos b. Solamente para esas formas particulares. Los pasos son, hay que tener en consideración, y también es importante conocerlo, que el matemático Paolo Ruffini lo que hace es utilizar el método de Guillermo Horner y adaptarlo, darle algunas particularidades, encontrar de repente un camino un poco más accesible, más rápido, pero solamente para algunos casos de manera particular, solamente para divisores lineales,
solamente para divisores lineales. Y como es un método particular proveniente del método general de Guillermo Horner, entonces necesariamente el procedimiento va a tener los pasos semejantes, ¿no? Primero, el polinomio dividendo y divisor deben estar completos y ordenados. Nuevamente aquí vamos a trabajar con coeficientes, pero el esquema va a ser el de aquí. Date cuenta que por aquí va a estar el coeficiente del divisor y aquí va a estar del dividendo, perdón, por acá están los coeficientes del dividendo y aquí va a estar el divisor igualado a 0. Cuando tú iguales el divisor a 0 vas a obtener el valor de x y con ese valor lo vas a ubicar aquí y vamos a empezar a resolver. ¿Qué operaciones matemáticas vas a trabajar aquí? Básicamente multiplicación y suma. Aquí solamente trabajamos con multiplicación y suma. Multiplicación y suma. Esas son las operaciones que vamos a trabajar. Y vamos a obtener una resultante que es el coeficiente de x, de q de x, o sea, coeficiente del cociente, y nuestro residuo. ¿Está bien? ¡Listo! Este es entonces, muchachos, el método de Ruffini. Algunos consideran incluso el método de Ruffini, profesor, es más sencillo que el método de Horner. Bueno, eso es dependiendo de a quienes de repente pues se acomodan por utilizar uno y otro método. Pero recuerden, el método general con el que te sale todo es el método de Horner. Ya sabes cuándo vas a emplear Ruffini, cuando tienes únicamente divisores lineales. Siguiente método. Y este es el método de René Descartes, un matemático también, René Descartes, que realiza su método, denominado el teorema del resto. ¿Cuándo se utiliza este método? Cuando te piden estrictamente el residuo. Cuando te piden el residuo, necesariamente. ¿Y cómo se hace? Se aplican dos pasos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta pregunta, tenemos este método, te piden que calcules el resto o el residuo después de dividir, te das cuenta que aquí la expresión es x más 5 elevado a la 25. Es una cantidad realmente alta, ¿no? Si tú quieres emplear el método de Horner, podrás hacerlo. Sería muy complejo emplear el método de Horner, porque para emplearlo tendríamos que desglosar esta expresión a su forma de polinomio. Aquí todavía tenemos una cantidad elevada a la 25. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que resolver primero x más 5 por x más 5 por x más 5, así sucesivamente por x más 5 elevado todo a la 25. O sea, tendrías que multiplicar primero el por él. ¿A qué es igual x más 5 por x más 5? A x al cuadrado más 10x más 25. Esto tendrías que multiplicarlo ahora por el resultado por el siguiente y así sucesivamente. O sea, estamos hablando de una cantidad muy compleja, muy tediosa. Entonces pues se genera enormes complicaciones en querer aplicar ahí el método de Horner. Entonces, ¿qué cosa es lo que tendremos que aplicar aquí? Como te están pidiendo el resto, lo más sencillo de hacer es aplicar el método del resto. ¿El método del resto en qué consiste? El divisor lo vamos a igualar a 0. Aquí está, igualado a 0. Despejamos el valor de x y tenemos que vale menos 4. Listo, ese es el primer paso, cubierto. El segundo paso, el valor de x lo vamos a reemplazar en el dividendo. Aquí ya no sería x, sino menos 4. Aquí tendremos menos 4 y por aquí tendremos menos 4. Así de esta manera. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y eso es lo que aparece aquí. ¿De acuerdo? Tenemos entonces el reemplazo y al hacer el reemplazo tendremos, por ejemplo, aquí menos 4 más 5 es 1 a la 25. 2 menos 4 es menos 2 elevado al cuadrado se vuelve positivo. Luego tenemos menos 4, menos por menos es más, 4. Desarrollando toda esta expresión, muchachos, tendremos nosotros el resultado final que es 2. Resultado final que es 2. ¿De acuerdo? Y justamente, muchachos, ese será mi residuo. Ese será mi resto, esa será mi respuesta.
El residuo, ¿cuánto es? Es 2. Listo, así de sencillo. ¿Y qué sucede, profesor, si tenemos, eso es cuando tenemos un divisor lineal? ¿Y qué sucede si tenemos un divisor cuadrático? Si tenemos un divisor cuadrático vamos a hacer exactamente lo mismo. Primer paso, igualamos a 0, despejamos, x al cuadrado igual a menos 1. Y ahora, como sabemos que x al cuadrado es igual a menos 1, vamos a reemplazar en el dividendo. Pero ese x a la 10 lo vamos a expresar como x a la 2 elevado a la 5. El x a la octava lo vamos a expresar como x al cuadrado elevado a la cuarta. Y x a la cuarta lo vamos a expresar como x al cuadrado elevado al cuadrado. O sea, hemos provocado que aparezca x al cuadrado. ¿Para qué? Para poder reemplazar. Pues ahora acá lo reemplazo. Menos 1, acá entra menos 1, menos 1. Y el resultado final que obtendremos, muchachos, será menos 4. Esa es entonces nuestra división mediante el método del resto. Cuando lo aplicas, únicamente cuando te piden el resto. Muy bien, estudiantes. Ahora sí, pasamos a la resolución de los problemas.